Continuamos con Saber y Sabor en este segundo bloque. Bueno, el doctor Smith estaba en la explicación de cómo es el proceso que se hace para llevar a cabo el estudio para tener luego una vacuna. Bueno, exacto. Disculpa la interrupción. Está perfecto y lo entiendo, es parte parte del jueguito. Sí. Bueno, después de eso viene la fase 2. La fase 2 ya es en un grupo de voluntarios que tienen la enfermedad o que van a ser el objetivo de ese medicamento o esa vacuna. Generalmente son ensayos un poco más chicos, 200, 500 pacientes, depende de la enfermedad, si es una enfermedad frecuente o no. Para que tengas una idea, por ejemplo, los ensayos clínicos fase 2 en diabetes son ensayos clínicos que pueden ser de 200 pacientes, 500 pacientes, porque hay muchos diabéticos. Cuando son enfermedades más raras pueden ser ensayos de fase 2 de 20 pacientes, 50 pacientes, porque hay menos pacientes porque es menos común. Y después viene la fase 3, que es la fase final previa a que las agencias de los países aprueben ese medicamento. La fase 3 son estudios en grandes grupos de enfermos o de la población objeto de ese medicamento. Para que tengas una idea, el estudio de Pfizer de ancianos que yo te comentaba, del sincicial respiratorio que estábamos hablando, el fase 3 fue de 30.000 voluntarios en todo el mundo. Es un estudio que se hace en muchos países del mundo, Estados Unidos, Finlandia, Japón, se van tomando países de diferentes regiones para ser representativo después para que la vacuna se pueda vender en todo el mundo. Y son estudios a gran escala. Pero, por ejemplo, un estudio de diabetes puede tener un fase 2 de 8.000 pacientes, 10.000 pacientes, digamos, depende de la patología. Una vez que la vacuna demuestra dos cosas. Una, efectividad, que sirve para lo que se está aplicando, y la otra que muestra seguridad. Eso es muy importante, que un voluntario que entra a un estudio de investigación clínica, de las cosas más importantes que llevamos a cabo los investigadores es el cuidado de su seguridad. Y por eso hay un vínculo directo, hay un seguimiento muy, muy estrecho para frente a cualquier circunstancia que pueda poner en riesgo la salud de ese voluntario, el investigador interviene tanto para resolver o para sacar a ese voluntario del ensayo. Y una vez que ese ensayo clínico finaliza y el ANMAT en Argentina o la FDA en Estados Unidos aprueban el estudio, autorizan a que esa vacuna, ese producto, ese medicamento se venda en forma, digamos, masiva y pueda ser accesible para toda la población. Me parece que eso fue una de las cosas que hizo que estas vacunas puedan avanzar rápido y poder, ¿no?, estar disponibles rápidamente. Sí. Hoy es más común, ¿no? Me parece, para la gente escuchar esto, fase 3, fase 2, estudio de investigación, que por ahí al principio es como que lo interpretaban como que conejillo de India. Ojalá no tuvieran que saber tanto. pero es importante también lo que dice. Pero no fue por curiosidad humana, sino por una razón. Claro, bueno, pero es lo que se hace siempre, digamos. No, lo otro que es importante es el tema de que en todos estos estudios se evalúa seguridad, digamos. Entonces estos mitos de que me están poniendo algo que me va a hacer mal, que esto, o sea, en realidad son mitos. Y es cierto que cuando uno lo prueba, o sea, cuando uno la pone a la vacuna y la usa en todo el mundo, seguramente aparecen algunos efectos adversos que no se vieron durante los ensayos. Entonces esto es importante decirlo también a la comunidad. Está con alta eficacia, ¿no? La vacuna y lo otro que es importante, porque debe ser una de las pocas vacunas que tienen ensayos en embarazadas. Exactamente. Porque probar, digamos, drogas o vacunas en embarazadas es una cosa sumamente rara, porque son, igual que en la población, bueno, las vacunas no en población pediátrica, pero medicamentos en población pediátrica, es muy difícil, digamos, probarlos. Entonces, pero esta vacuna, justamente por las características que tiene, digamos, es una vacuna que se probó en embarazadas y o sea, que ya había demostrado mucha seguridad, por lo que se aprobó su uso en embarazadas. Hay dos cosas interesantes para mí también, para que la gente sepa, que es que cuando se habla de investigación clínica en pediatría o en niños, uno tiene como el tabú de decir, che, son niños y todo lo demás, pero nuestros niños, a su vez, son víctimas
de la traspolación de las dosis de adultos, a niños. Entonces uno le da a un niño y dice, bueno, ¿cuál es la dosis que tengo que darle de este fármaco? Y me parece que como los ensayos clínicos fueron todos en adultos y no hubo ensayos clínicos en niños, bueno, yo a este niño le voy a dar una, ¿entendés? Entonces estás adivinando sin evidencia clínica. Entonces, hacer ensayos clínicos en niños con todos los cuidados que tiene la investigación clínica es algo que beneficia a la sociedad. Y lo mismo que las embarazadas, porque las embarazadas al final no se le puede dar nada, pero van a tomar algo para alguna cuestión que los aqueje, pero no hay ensayos clínicos. Entonces, yo creo que conociendo el tema y sabiendo todos los controles, para que vos sepas, un investigador o un ensayo clínico tiene el control de ANMAT, el control de un comité de ética independiente, el control de el sponsor, el control de la provincia, en este caso hay un comité provincial, digamos. Hay todo un control muy riguroso para que todos los pasos en investigación clínica y sobre todo la seguridad del voluntario sea muy cuidada y tenida en cuenta. Eso es muy importante para desmistificar esto de con lo que decía el doctor del conejillo de India. Acá no hay conejillo de India, acá hay voluntarios que participan voluntariamente, nadie va a obligar a nadie, pero que sepa que el voluntario que participa en un ensayo clínico está ayudando con un granito de arena. Está haciendo una contribución a la humanidad, totalmente. Absolutamente. Volviendo al tema de los niños y los problemas en sus vías respiratorias, que me parece que es lo crítico en este momento, ¿qué consejos se le debe dar a los padres para que lleven adelante a partir de este momento y por lo que resta del año, que recién vamos a entrar al periodo de frío? Bueno, algunas cosas que habíamos estado diciendo, digamos, primero en los niños pequeños, digamos, en los lactantes, la lactancia materna es fundamental, es algo preventivo. Mantener la lactancia materna, si se puede, hasta los 2 años. Después, que los niños estén en ambientes libres de humo, ¿sí? Esto también es importante, evitar el tabaquismo en la familia, en el grupo familiar. Lamentablemente, digamos, sabemos que muchos niños pequeños, que son los que más sufren estos casos, que no son los que van a la escuela, pero muchas veces tienen hermanitos, primos, parientes, amigos que están con cuadros respiratorios y son en general los que los contagian. O sea, entonces vacunar al pequeño, a los niños con todas las vacunas que corresponden y vacunar a todos los niños más grandes, digamos, que tengan sus esquemas completos de vacunación, porque, digamos, dentro de nuestro esquema de vacunación hay muchas que previenen infecciones respiratorias, pero hoy sabemos que la vacuna brinda inmunidad, pero no es una inmunidad permanente. Lo que pasa es que afecta sobre todo a los niños más pequeños, menores de 6 meses, son los casos más graves, afecta a todos, incluso hay adultos con coqueluche, que son los que mantienen la enfermedad, porque ahora tenemos una vacuna para adultos, pero hasta hace unos años, digamos, la vacuna era privativa de los menores de 7 años. Entonces, bueno, en el 2011 nosotros en realidad empezamos a detectar más casos porque cambiamos el método de diagnóstico, pero en ese año fallecieron 8 niños de coqueluche, 8 pequeños, menores de 6 meses con coqueluche. Entonces, en el mismo momento en Estados Unidos se aprobaba la vacuna para embarazadas, porque se sabe que, como decíamos antes, vacunando a la embarazada, estos anticuerpos pasaban a los bebés y los protegían en estos primeros 6 meses hasta que uno pueda ponerle las vacunas a los niños, que recién empiezan a los 2 meses. Antes de los 2 meses no se les puede poner vacuna de coqueluche. Así que, y después dentro de las otras vacunas que protegen a los niños de infecciones respiratorias está la de hemófilus, la de neumococo, la difteria. Entonces, digamos, realmente en nuestro esquema de vacunación tenemos muchas vacunas que previenen de infecciones respiratorias y es importante que los niños tengan sus esquemas completos. Ahora, ¿cómo harán, cómo es la situación, no digo, cómo es la situación en el norte con el cumplimiento de la vacunación? Ahí tenemos una gran población de originarios y tenemos déficit de médicos y problemas hospitalarios también. Sí, a ver, yo creo que después de la pandemia se notó que hubo una disminución en la cobertura de vacunación. Lógicamente las vacunas
los programas de vacunación a nivel de nacional son muy intensivos, o sea, intentamos llegar a una cobertura muy amplia. Digo, ¿cómo se cumple en el norte? ¿Tenés información vos? Sí, cumple mucho mejor que aquí, porque en el norte hay muchos agentes sanitarios que son los que llevan la vacuna. En realidad, la vacunación en las poblaciones del norte, las del interior, en general es un programa que lo apoya mucho el agente sanitario. Y realmente, digamos, lamentablemente tenemos tasas más bajas de vacunación en la zona de capital que en el interior. Porque hay todo un dato. Primero, por los antivacunas, que tenemos mucho más aquí que en el interior. Y después por esto, porque el que lleva la vacuna en el interior es el agente sanitario que está en contacto permanente con la población, ¿no? Y bueno, por supuesto en capital tenemos la población cubierta con agentes sanitarios es menor que la del interior. Una de las vacunas que se le aplicó a los adultos mayores, bueno, me imagino que a otros también, pero que es importante por la instancia etaria, es la de la neumonía, que creo que son 2 etapas de vacunación. Bueno, vos que sos neumonólogo, concretamente, ¿cómo está la situación de los enfermos de neumonía? Y en esta época siempre aumenta todo lo que es las infecciones respiratorias agudas bajas, que se llaman IRAP, tanto bronquiolitis, neumonía. Lógicamente, la mayor cantidad de neumonías que tenemos en esta época son virales, ¿sí? Tenemos, por supuesto, neumonías por neumococo, que es el que cubre la vacuna. Pero bueno, la gran mayoría son infecciones virales. Y también se logró esto por la vacunación, ¿sí? La cantidad, lo que cubre la vacuna es la enfermedad invasiva por este bichito que es el neumococo, ¿sí? Entonces, el porcentaje de infecciones tras la vacunación de neumonía fue bajando. Lógicamente también el neumococo produce otro tipo de infecciones, no solo neumonía, sino meningitis, sepsis y otro tipo de enfermedades. Y eso se logró bajar mucho con la vacunación. Por eso es que siempre insistimos, bueno, en general todos, pero más los pediatras tal vez porque es el momento de mayor vacunación, de cumplir todos los regímenes de vacunación, porque realmente disminuye enfermedades, disminuye mortalidad. Tal vez no las infecciones banales, ¿sí? Que esa en realidad tampoco es el foco de la vacunación. La vacunación lo que busca es bajar la mortalidad, bajar la morbilidad de las infecciones graves, ¿sí? Pero no tal vez la aportación, ¿sí? Hoy hablamos por ahí en el corte que tal vez las infecciones están dando vueltas, ¿sí? Pero la severidad realmente se disminuye mucho por la vacunación. Vemos qué dice nuestro anunciante y enseguida volvemos.